Eutico. Como nosotros vamos a presentárselo a los niños, entonces, bueno, podemos hacer de pronto alguna dinámica. Eutico, si podemos hablar de su significado, ojo, escríbalo, significa feliz, significa afortunado, ¿sí? Eso significa feliz o afortunado. El lugar donde se desarrollan las escenas que se presentan en la Biblia de Eutico están registradas en un lugar del continente asiático, ¿sí? En un lugar más específico llamado Troas. Edad aproximada de Eutico. Se cree que es unos 14 años, más o menos tenía el muchacho. Ese muchacho es típico de ese muchacho que llega al culto, se quiere sentar en la última banca y llega con unos audífonos de pronto más disimuladitos que los que yo tengo y está ahí busca al amigo y el choque de manos y que tal y que viene y que qué más y que no, que nos toca aguantarnos este predicador aquí, pero llega al culto y ya no encuentra lugar. La familia de Eutico llegó como tarde, por eso que también hay que llegar temprano. Llegaron un poco como tarde al culto y ya no encontraron lugar para escuchar y participar del culto. O de pronto también se puede decir que los papás fueron a buscar un buen lugar, pero el muchacho, no, yo no me hago allá, déjenme aquí. Ya dijimos una edad aproximada, 14 años de edad aproximada. El gobierno de turno, pues usted no va a tener pérdida porque casi durante todo ese tiempo de personajes del Nuevo Testamento va a estar gobernando el Imperio Romano. Entonces no va a haber pérdida ahí. ¿Cuál es el acontecimiento como tal que hay acerca de Eutico? El acontecimiento, pues es que el apóstol Pablo llegó a una pequeña ciudad, no era tan grande, era una pequeña población en Asia llamada Troas. ¿Sí? Y los cristianos de la región y los simpatizantes del evangelio acudieron a una casa grande de 3 pisos, donde Pablo estaría predicando ahí en el primer piso. Pablo estaría predicando el primer día de la semana, es decir, el domingo. Muy importante, mis amados predicadores, que ustedes sepan y tengan en su cabeza bien claro todos que el primer día de la semana se llama domingo en este calendario gregoriano que tenemos, o calendario juliano. Porque el primer día de la semana en hebreo, allá no existe ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Allá existe primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día para los hebreos. Mi Biblia dice en esa línea hebrea, pasando casi por el griego, dice que el primer día de la semana. Pasando eso, traduciéndolo al calendario nuestro, calendario gregoriano, entonces tenemos que el primer día de la semana se llama domingo y el séptimo día se llama sábado. ¿Listo? Bueno, entonces Pablo estaría predicando en esa hermosa pequeña aldea ciudad llamada Troas, a donde acudía mucha gente a escuchar a Pablo para la dominical. Eso se llenó, el lugar se llenó como tal, la gente estaba a la expectativa, hubo alabanzas, todo lo que se hace en un culto, y llegó la hora de la predicación, le soltaron la predicación al apóstol Pablo y Pablo arrancó su predicación. Entonces, de aquí extraemos también que exactamente en una ventana del tercer piso se sentó el joven Eutico. Parece que al comienzo, digamos que Eutico se pudo haber escuchado con atención el sermón, pero de pronto perdió el hilo que llamamos nosotros, se desconcentró, ¿sí? Se desconcentró o quizás le cogió el sueño. Lo cierto es de que Eutico comenzó a cabecear y de pronto se cayó de una altura no menor de unos 6 metros, desde allá, desde el tercer piso donde estaba encaramado. Y el golpe le quitó la vida. Así es de que entró un adolescente, un jovencito a culto, por allá no se ubicó con los papás, se hizo por allá en el último lugar y resultó muerto en pleno culto. Vamos a mirar un poquito el libro como tal que nos narra el acontecimiento. Hechos 27, 8, 9 dice de la siguiente forma: el primer día de la semana. Cuando leemos primer día de la semana en la Biblia se refiere a domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan,
es decir, de que eso estaba largo porque iba a ser Santa Cena, señores, o la Cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Alargó el discurso, como todo buen pastor y predicador que se respete. Alargó el discurso hasta la medianoche, imagínate. Y había muchas lámparas donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico aparece en escena, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, es decir, hablaba y hablaba y enseñaba y enseñaba. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No dice que herido, no, fue levantado muerto. Entonces se puede decir que Pablo predicó muy largo. También es normal que sobre la medianoche la mayoría de la gente que tenga sueño, ¿cierto? Tenga cansancio. No es que, ay, qué Eutico tan flojo. Es que, hermano, también es normal. Eutico también podemos decir que se ubicó en el lugar más peligroso, una ventana del tercer piso. También pudiéramos decir que Eutico, por su adolescencia, su juventud, qué sé yo, perdió el interés de la enseñanza que llevaba el pastor, el hermano Pablo. Se desconcentró y se dejó dominar por el sueño, y el dormir lo llevó a perder la vida. Pero también podemos hablar de un milagro. Hechos 20:10 en adelante nos da el milagro, pero acerca del milagro, ¿qué podemos decir? Alguien podía culpar al hombre de Dios. Oh, ¿por qué se da el milagro? Uno, porque lo que estaba dando Pablo arriba no era política, ya en esa casa no era política, no era bla, 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 contra, ay, este predicador, sino es la palabra del Señor, y el Señor es donde está la palabra del Señor, donde se habla del Señor y su palabra, allí el Señor está comprometido con lo que pueda pasar. Entonces, en este orden de ideas, alguien podía, imagínese al otro día, que no, que allá en la casa de los evangélicos se cayó un muchacho y se reventó. Pues la policía, a ver qué pasó, de quién es la casa, quién es el culpable, ese muchacho por qué estaba solo. Bueno, hoy en día podía ser bienestar familiar, qué sé yo, y en todos los tiempos, pues la juventud ha sido cuidada. Entonces, Pablo podía ir a la cárcel, el dueño de la casa podía ir a la cárcel, el lugar de culto se podía cerrar, podían ocurrir varias cosas, de pronto hasta acusarlo de criminales, qué sé yo. Entonces, aquí sobre todo el hombre de Dios, que en este caso pues es Pablo, ¿sí? Por demorarse allí tanto en la predicación, pues, en su mensaje, o los padres haberse descuidado, o al dueño de la casa por dejar ubicar allí gente en el tercer piso, estaban muy aglomerados, estaba muy lleno eso, pero Dios, que es bueno, estaba respaldando la obra en el lugar. No lo hicieron de adrede, no lo hicieron de aposta, como dicen, no lo hicieron de malos ir a poner a Eutico allí para que se cayera y se matara, se perdiera la vida, sino que fue un accidente. Es decir, no estaban tentando a Dios, eso hágale ahí, siéntese donde sea, que eso si se muere Dios lo resucita. No, no fue algo de tentación, sino fue un acontecimiento que se dio. Y bueno, eso sirvió para que ocurriera también algo especial. ¿Qué es lo especial? Libro de los Hechos, capítulo 20, donde vamos, seguimos con el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre el joven, sobre Eutico. Abrazándole, dijo: no os alarméis, él está vivo. Ya. El versículo 11 dice: pues después de haber subido, partió el pan y comió y habló largamente hasta el alba. Oiga, así es de que eso siguió de largo hasta el amanecer. Habló con ellos y después, trasnochadito y todo, salió. Imagínense los medios discursos y las medias disertaciones de Pablo. Y llevaron al joven vivo. Porque bueno, ¿quién dijo que resucitó? ¿Qué pasó al fin con el joven? Ahí está, en el Hechos capítulo 20, versículo 12 dice: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, es decir, alegres, consolados, dichosos, felices, porque iban a pasar de un evento tan bonito a un luto, a un entierro. Entonces el muchacho murió, pero lo resucitó el Señor de inmediato a través de la acción del apóstol Pablo.
Se demostró entonces el poder de Dios una vez más, ¿verdad? Dios no cambia en ningún tiempo. Esto me hace recordar para que usted note por ahí en sus papelitos, en sus notas que tiene, lo que pasó allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 34. ¿Se acuerda usted que Elías fue donde una muchacha, donde una viuda, y ella tenía un niño y el niño murió? Elías se acostó también sobre el niño, le dio calor de su cuerpo y con el poder de Dios lo resucitó. Mira que Pablo está haciendo la misma acción aquí en Hechos 20, del versículo 8, 9, 10, 11. Está haciendo la misma acción que ocurrió en el libro de Reyes. El paralelo sería Reyes 4:34. Entonces, eso tenemos. La aplicación como tal para hoy. ¿Qué nos enseña nuestro personaje hoy? Bueno, al pastor que no predique tan largo, ¿cierto? Hasta la medianoche. Y todos ser cuidadosos. No dejarse dominar del sueño. Confiar que el poder de Dios es igual en todo tiempo. Mirar que los niños, los adolescentes y los jóvenes son importantes en cada culto, pero bien despiertos, no dormidos. Eutico se ubicó lejos del predicador. Aprendemos y enseñamos a los adolescentes que ellos son muy importantes en el culto, pero que estén despiertos y cerca de lo más posible del predicador.